No, 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 claro que sí. Todo lo que no es dado es perdido, profe. Mm, las terapias, sí, las psicoterapias, digamos que a partir de la propuesta que hacen Hayes, Strossal y Wilson hacia 1996-97, hacen una especie de clasificación de las terapias y las dividen como en olas, las llaman ellos. Mm, Eh, también, pues por efectos de la traducción, digamos que se han también denominado terapias de tercera generación, para no decir terapias de tercera ola. Entonces, la primera generación de terapias son las terapias conductuales, terapias como la desensibilización sistemática para el tratamiento de las fobias y todas aquellas que implicaban esos ejercicios de contacto directo eh, con una serie de eventos estresantes y que buscaban básicamente la reducción de de la respuesta emocional. ¿Sí? Eh, esas terapias pues tuvieron sus éxitos y sus profundos cuestionamientos a lo largo de la historia, por cuanto, si bien incluían un elemento del funcionamiento del ser humano, como la conducta, al parecer iban dejando de lado otros elementos que también son determinantes para que las personas nos comportemos y respondamos en los diferentes contextos en los que lo hacemos, como las emociones, como los pensamientos, como las concepciones, las motivaciones, el sentido del actuar o del hacer las cosas. Más o menos después de la revolución cognitiva que se sucede hacia 1900, entre la década de los 50 y 60, surge la segunda generación de terapias cognitivas que se llaman las terapias cognitivo-conductuales. ¿Mm? Entonces es la vinculación. ¿Se acuerdan cuando veían teorías y sistemas psicológicos que había una primera postura conductista muy clara por este lado y por este lado estaban los cognitivistas y parecía como que se oponían? Sí, No señor. sé si recuerdan. Entonces resulta que lo que empezamos a encontrar es que salen todos los autores de la terapia cognitiva como Beck, eh, y empiezan a mostrar que sus tratamientos tienen unos altísimos niveles de efectividad, por ejemplo en el caso de la depresión, y empiezan a hacer los estudios por nivel, que es coger el tratamiento y empezar a analizar qué del tratamiento está generando realmente los cambios, y empiezan a encontrar que si bien había tareas cognitivas que podían generar cambios y ayudar a las personas a superar los problemas, también había una serie de actividades que la persona hacía, es decir, de conductas que eran un complemento perfecto para ese cambio que estaba presentándose a nivel cognitivo. Y entonces nace pues todo este enfoque cognitivo-conductual, la combinación en esta segunda ola de las terapias conductuales con los elementos de la terapia cognitiva. Y lo que nació epistemológicamente como dos corrientes que se yuxtaponían o que eran opuestas unas a la otra, empiezan a verse, gracias a la investigación básica y a la psicología aplicada, empiezan a verse como complementos ideales, porque entonces se aborda no solamente el mundo de la conducta del sujeto, sino su mundo interior, o como diría Skinner, sus eventos privados, lo que sucede de la piel hacia adentro. Y esa es la segunda, digamos que eso es lo que compone la segunda ola desde la perspectiva de Hayes, Strossal, Wilson, la segunda ola de las terapias cognitivo-conductuales. Más o menos terminando los años 80, empezando los años 90, aparece entonces lo que ellos denominan la tercera ola. La tercera ola, yo les voy a compartir algunos textos escritos que les van a ser de mucha utilidad para entender como toda esta parte epistemológica. Eh, Aparece esa tercera ola de las terapias y es la que llamamos las terapias contextuales. Eh, con una concepción básica, el acto, todo lo que hace el ser humano es un acto en contexto y está en relación con el contexto con el que él se mueve. Entonces, la terapia conductual
de primera generación tenía en cuenta la conducta como tal. La terapia cognitiva tenía en cuenta los pensamientos y el procesamiento de la información. La terapia cognitivo-conductual tenía en cuenta la conducta y el procesamiento de la información. Las terapias contextuales tienen en cuenta la conducta, el procesamiento de la información y la relación de todo esto como ser único con el contexto en el que se presentan las situaciones. Entonces, incluye esos elementos contextuales como el lugar donde sucede, el momento, la percepción del aquí y el ahora, la atención al momento presente. Digamos que hasta la segunda generación, siempre las terapias se conducían a mire lo que le está pasando adentro para que lo corrija. Entonces, si usted tiene una idea distorsionada, lo que hay que hacer es enderezar esa idea. Si usted está viviendo una emoción negativa, como en el caso de las crisis, lo que hay que hacer es transformar esa experiencia emocional. Lo que nos proponen las terapias de tercera generación, ayudados por el desarrollo de la neurociencia cognitiva, de la neuropsicología y la posibilidad que ahora tenemos de acceder al funcionamiento del cerebro a través de estos procedimientos de neuroimagen tan especializados que muy seguramente con el profe los han visto de manera muy clara, como que nos abre ese panorama a eso que hasta ahora había sido lo que en algún momento Watson denominó la caja negra. Entonces, nos abre esa ventana a entrar y mirar cómo está funcionando esto allá adentro. Y lo que había sido la propuesta inicial de corrija lo que esté funcionando mal por dentro, pasa a ser en las terapias de tercera generación, observe lo que está sucediendo a su alrededor, observe lo que está sucediendo en su interior y casi que no haga nada. Observe sin juzgar, sin evaluar, tome contacto con el momento presente, dele el espacio a las emociones de hacer su trabajo, dele el espacio a los pensamientos de hacer su trabajo, trate a las emociones como emociones, trate sus pensamientos como pensamientos y permítase vivir una vida llena de acciones orientadas hacia lo que es valioso para usted. Entonces miren que ahí ya es una propuesta bastante novedosa y revolucionaria con respecto a lo que nos han enseñado de lo que sería el cambio o la atención psicológica o la superación de los problemas humanos. Y aparecen entonces elementos como este que les voy a compartir que ya encontré acá, que es una primera herramienta que se las voy a, ay, ay, ay. Aquí me sale que no puedo compartir pantalla, profe. No sé cómo hacerlo. Parece que el profe se fue, se nos fue. Espérate a ver si... Pues se fue. Ah, no. Caro, hay una cosa y no es nada, no tiene nada que ver contigo, se te escucha bastante mal. Señor. Les mandé al foro el archivo que les quiero mostrar. Siempre se me ha escuchado bastante mal, ¿no? No, ahí estás totalmente cortada, no sé qué sucede. Les acabo de mandar al chat un archivo que se llama, bueno, está en inglés, pero yo lo traduje y por dentro sí lo van a encontrar en español. Tengo conexión a internet. Sí. Entonces, yo no sé, ¿lo podemos abrir todos, porfa, muchachos? Me confirman ahí, si quieren abran el audio 21 y me confirman si ya lo tienen todos abierto. Sí, profe, ya. Vale. Entonces, este es el Exaflex Diagnostic Assessment. An Assessment es como el modelo Exaflex para diagnóstico y evaluación y que nos puede ser de mucha utilidad cuando vamos a hacer intervención en crisis. Cuando estos autores que yo les decía de las terapias de tercera generación empiezan a mirar esos estados, bueno,
tienen la posibilidad de acceder a esas informaciones que antes no teníamos de cómo funciona el cerebro, empieza todo este movimiento de la psicología basada en evidencia. Empiezan a encontrar, por ejemplo, que cuando la gente hacía meditación y entraba en contacto con el aquí y el ahora, a nivel fisiológico y los registros de las imágenes del cerebro mostraban unas modificaciones. Es decir, que el cambio no solamente estaba sucediendo en los pensamientos, sino que también sucede a nivel fisiológico. Se transforma el cerebro. Porque el aprendizaje sucede a nivel neuropsicológico, sucede a nivel físico. Cuando tú aprendes algo, se generan nuevas formas de comportamiento en las neuronas, y por eso el concepto de desaprender queda como un poquitico en el aire, porque lo que notamos es que siempre se puede aprender algo nuevo. Y lo que ya se ha aprendido, se aprendió y ahí está. Eso nos permite de alguna manera explicar, por ejemplo, la recaída. En algunos pacientes cuando están trabajando, ustedes con consultantes y las personas hacen recaída, es porque siempre esa opción de volver a lo mismo está allí. Entonces, ellos dicen, cogen, supongamos, el DSM-5 y empiezan a buscar cuáles serían como los patrones comunes de comportamiento o de reacción que hay en ese manual diagnóstico en cuanto a lo que son las psicopatologías. Y empiezan a encontrar que un patrón común que existe en la mayoría de esos trastornos tiene que ver con la rigidez psicológica. Y dicen, pareciera que hay un patrón común en todas las gentes que sufren malestar psicológico, y es que la rigidez con la que afrontan las situaciones hace que ese malestar dure más de lo necesario, ¿cierto? ¿Recuerdan cuándo se vuelve problemática una emoción? Un comportamiento, una emoción, un pensamiento, ¿cuándo se vuelve problemático? Cuando no se puede No controlar. afecta. Los domingos. ¿Los domingos? No es cuando ya no se puede controlar y siempre está presente. Ya Cuando es, no se puede controlar, ¿qué más? A los 6 meses. Cuando afecta la Cuando calidad afecta de más un vida del área ser de humano, ruta. ¿no? ¿Y cuándo empieza a afectar la calidad de vida del ser humano? Cuando afecta más de 2 áreas de ajuste del... 3. Bueno, técnicamente serían 3. Sin embargo, hay una respuesta un poquito más básica y es cuando dura más de lo necesario. Cuando tu ira, cuando tu tristeza, cuando tu melancolía empiezan a durar más de lo necesario, pueden empezar a ser problemáticas. Y eso es lo que pasa precisamente en una situación de crisis. Que las emociones, los pensamientos reiterativos, lo que hacemos, dura más de lo necesario. Y ellos notan que hay personas con unas estructuras de rigidez psicológica que precisamente traen como consecuencia que dure más de lo necesario esa crisis, ese malestar. ¿Qué manifestaciones han encontrado ustedes en sus consultantes con las personas con quienes están llevando casos que ustedes podrían decir, vea, aquí hay un pensamiento que este man está dándole y dándole y dándole vueltas, o está esta emoción y está durándole más de lo necesario, teniendo en cuenta que las emociones tienen como característica que duran pocos segundos, poco tiempo? Entonces, de los casos que ustedes ya están trabajando, ¿qué ejemplo pueden contarnos que está pasando con estas personas? Como para irle dando cabida a, ve, está pasando esto y está durando más de lo necesario. ¿Cuál sería la emoción que en los casos que están atendiendo? ¿Quién está teniendo casos? Sé que Paula. Yo también tengo. Camilo, ¿qué emociones has encontrado tú que están durando más de lo necesario en tu consultante? La tristeza. La tristeza. Digamos que como emoción el asco, pero ese asco autoflagelante. Sí, y en términos de comportamiento o de lo que él hace cuando está sintiendo eso, ¿qué hace?
Mm, es que el comportamiento ya es más de pensamientos Sí, reiterativos. entonces Pensamientos reiterativos sobre pensamientos cierta que situación. van y vienen, lo que llamamos rumiación, ¿se acuerdan? Exacto, sí, esa. ¿Sí? Rumiaciones, que ya eso ha sido, digamos que producto de la investigación ha sido operacionalizado como pensamientos negativos repetitivos. Entonces pasa con nuestros consultantes que de pronto estamos encontrando que tienen pensamientos negativos repetitivos. Muy común. ¿Quién más está llevando caso? Profe, yo estoy llevando caso y sí, en el Oscar, sí. mío sí hay como pensamientos negativos de esa manera, ya que Repetitivos. sí, totalmente, debido a que él, por parte de la hermana que, bueno, entrando en contexto, él tiene su pareja, él es homosexual, la familia totalmente lo rechaza, excepto una hermana, la hermana sí, entre comillas, lo acepta, pero él al querer independizarse, porque vive actualmente con su mamá, pues la familia de él le dice que eso está mal, que la va a dejar sola y él ya es una persona que pues ya va para los 30 años. Entonces todo esto comienza a hacerlo sentir mal, se comienza básicamente a estar en ciertos estados como depresivos y no lo deja salir de ese pensamiento. Vale. Entonces, ¿y qué hace? ¿Qué hace la gente cuando quiere librarse de esos pensamientos negativos repetitivos o cuando quiere librarse de la tristeza? ¿Qué hace en términos de conducta motora? ¿Qué hace? Ocuparse en otra actividad diferente. Valentina, no te escuché bien, dime. Ocuparse en una actividad diferente. Hacer una actividad diferente, ¿qué más? Depende también el grado de la, como la fuerza de las emociones, porque si ya es muy grande, no sé, como una depresión muy grande, pues ellos optan por literalmente no hacer nada. No hacer nada es una no conducta, ¿qué haría? Quedarse en la cama acostado, Exacto, no. quedarse en la cama quieto, ¿cierto? Quedarse en la cama acostado, dormir la mayor parte del tiempo, llorar la mayor parte del tiempo. Y cuando la gente empieza a hacer eso para no sentir o no pensar, eh, ese es el segundo fenómeno que encontraron los autores que les estoy contando, y es, por un lado, la rigidez psicológica y por otro lado, la evitación experiencial. Empiezan a hacer una gran cantidad de cosas para evitar el contacto con esos pensamientos, con esas emociones y con esos contextos en los que se presentan los pensamientos y emociones. ¿Cómo puede uno evitar el contacto con pensamientos? Dormir, Dormir, efectivo, ahí lo tiene. ¿Qué más? Utilización de sustancias. Por ejemplo, consumir drogas cambia el estado emocional, claro. Unos grandes reguladores de los estados de ánimo depresivos o tristeza o bueno, de cualquier emoción es el consumo de sustancias. ¿Qué más puede hacer uno para evitar el contacto con esos pensamientos negativos o con esas emociones desagradables? sería como también tener compulsiones, hacer otras actividades que lo distraigan de la Sí, obsesión principal. exacto. Y entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene uno cuando empieza a hacer esa distracción de pensamiento, a cambiar de rutina, a cambiar de barrio, a hacer otra cantidad, a hacer de cuenta que no está pasando nada? Como le enseñaron a uno desde chiquitico, deje así, ¿no? La mamá que le dice a uno, ay, deje de pensar en esa mujer, ¿sí? Entonces uno empieza a hacer esfuerzos por dejar de pensar en esa mujer. ¿El objetivo cuál es? Olvidar el problema. Evadir. El objetivo, la técnica, la estrategia es evitar, ¿cierto? Pero el objetivo que se tiene es controlar. Y ese es el tercer elemento que nos muestran estas personas y dicen, cuando las personas están en malestar emocional o en malestar psicológico, si tienen una estructura muy rígida a nivel psicológico y tienden a hacer evitación de esos pensamientos y esas emociones y esos contextos donde se presentan y empiezan a hacer cosas para controlarlos, lo que terminan es agrandando el problema. Porque todos los esfuerzos que hacen se tornan eficaces a corto plazo y muy dañinos a mediano y largo plazo. ¿Vale?
Entonces, hay tres conceptos ahí bien interesantes que vamos a tener en cuenta cuando hagamos intervención en crisis desde la perspectiva de las terapias de tercera generación. 1, flexibilidad psicológica. 2, evitación experiencial. Y 3, el control como problema. ¿Cuáles son los intentos para controlar esos estados que está haciendo la persona y cómo esos intentos le están funcionando a corto plazo, pero a mediano y largo plazo le van a traer más problemas? ¿Cómo la Profe, ven hasta ahí? disculpa, ¿me puedes repetir los tres? Sí, igual los textos que les voy a ir compartiendo, pues ahí pueden acceder a esa información. Está flexibilidad psicológica, evitación experiencial y el control. Intentos de control para solucionar el problema. Ahí tenemos como tres cosas que se juntan y yo no sé si las personas que están llevando casos, ¿quién más está llevando casos? Yo, profe. Sebastián, Valentina. No sé si ustedes que están llevando casos, también sé que Paula, Camilo ahora nos contó, ustedes que están llevando casos, no sé si han encontrado esos factores comunes en los casos que están llevando. Encuentran gente con elevado nivel de rigidez psicológica, que quiere, como sea, evitar los pensamientos y las emociones que estás experimentando producto de la situación de crisis. Quisieran no sentirlas. Por ejemplo, ellos quieren no sentirlas y dicen, si la crisis es porque se rompió la relación de pareja, lo más efectivo para no sentir ese malestar por haber perdido la pareja, ¿qué sería? Buscar que la pareja vuelva con ellos. Y entonces empiezan a hacer una gran cantidad de cosas para que la pareja vuelva con ellos y en ese camino se encuentran con un poconón de problemas, entre otros, que de pronto la pareja ya no quiere. Exacto, y empiezan ¿sí? con un ideal y no se meten en la realidad. Eso es parecido al caso que Paula y yo estamos llevando. Ella está llevando el del chico, yo la de la pareja, la de la mujer, y se mete mucho en el ideal de proyectarlo a él en un futuro, pero no cae en cuenta de la realidad que él está viviendo. Y ese es entonces, el problema principal de ella. Muchas gracias, Valentina. Ahí nos das como paso para empezar a analizar el esquema de flexibilidad psicológica. ¿Sí? Entonces, miren que si miramos si observamos nuestros casos, encontramos que hay un patrón de rigidez psicológica muy marcado, hay una tendencia a evitar el contacto con pensamientos y emociones y sentimientos negativos, y hay una serie de estrategias que ellos hacen para controlar la aparición de los pensamientos y las emociones, esas cosas desagradables. Por ejemplo, estoy trabajando, voy a poner un ejemplo ahí que puede que les esté pasando. Mi motivo de crisis es porque se me rompió la relación de pareja, o sea, ¡pum!, nos separamos. Yo soy muy celoso. Estoy trabajando y empiezan a venirme pensamientos de con quién estará, qué estará haciendo, será que sí va a volver conmigo, será que esto sí va a volver a funcionar. Y entonces lo que hago es empezar a llamar y a escribir reiteradamente como una forma de saber qué está pasando allá con ella y controlar eso que está pasando en mí internamente. ¿Ves? Y claro, entonces miro el teléfono constantemente, le escribo constantemente, le marco constantemente, le pido pruebas de su amor constantemente, y eso lo que hace es, me alivia en el momentico mientras ella me contesta, pero a mediano plazo vuelve y se agranda la dificultad, porque vuelve a aparecer y con más fuerza, por una sencilla razón, y este es otro de los planteamientos que se hacen desde la terapia de tercera generación. ¿Cómo puedo hacer yo para no sentir algo que es automático e inevitable de experimentar como las emociones? ¿Cómo puede hacer uno eso? Aprendiendo a manejarlas. Eso es diferente a no sentirlas. Para manejarlas tienes que experimentarlas. ¿Ves? ¿Modificarlas? Dime. ¿Modificarlas? Ellos las detectan. ¿Sí? Si hablamos de los casos que ustedes me han contado, ellos efectivamente detectan la tristeza que les da estar en crisis en este momento. Y empiezan a hacer una gran cantidad de cosas para que la intensidad de la emoción baje. Entonces, un primer paso, o bueno, una primera cosa, y ahí me voy a adelantar un poquitico, que tenemos que hacer y que va a ayudarle a una persona que está en crisis es conocer su problema. Entonces, conocer las emociones y cómo funcionan.
y mostrarle cómo él está haciendo para evitar algo que no puede evitar, que es sentir. Si se rompió la relación de pareja y él está triste, ¿qué es lo más consecuente? Pues que sienta tristeza, que la experimente. Y por más que luche por no experimentar la tristeza, no va a conseguir ese objetivo. ¿Mm? Eh, lo mismo con los pensamientos. Los pensamientos, usted sabe que hay una serie de pensamientos automáticos que llegan todo el tiempo y eso no los puede controlar nadie. Y la gente empieza a hacer esos intentos de controlar esos pensamientos, de controlar esas emociones, de controlar esos estados internos. Y haciendo esos intentos, invierte tal cantidad de energía y los hace en tal cantidad de maneras que termina solucionando, es decir, tranquilizándose un poquitico a corto plazo, pero volviendo a enfrentarse a ellos con mayor intensidad a mediano plazo. Es decir, llamé, le dije lo que le tenía que decir, la traté mal porque me estoy inventando aquí que está con otro y me desahogué, pum. Y después del desahogo, ¿qué viene? Entonces voy a entrar en culpa. Viene el sentimiento de culpa, ¿no? Exacto. Voy a entrar en culpa, voy a empezar a autoenjuiciarme nuevamente, a decir que yo no sirvo, que qué está pasando y a volver al punto de partida. Yo definitivamente sin ella no puedo vivir, la necesito. Y hacer nuevos intentos para intentar volverla a traer acá. Entonces en las terapias de tercera generación nos muestran como hay otra manera que no está bien la terapia cognitivo-conductual tradicional, que nos dice, si hay unas ideas distorsionadas, pues haga una estrategia como por ejemplo prueba de pensamientos, la que hace Albert Ellis en terapia racional emotiva. Vamos a hacer prueba de pensamientos. A ver, eso que tú estás pensando, ¿qué evidencia tienes de que realmente está sucediendo? No qué te imaginas tú que está sucediendo. ¿Qué evidencia tienes de eso? Esa es prueba de pensamientos y uno puede hacer una sesión con los muchachos que están en crisis y es bien interesante. La otra es la técnica de la flecha descendente. Si eso que me estás contando fuera cierto, ¿qué me dice eso de ti? Y si eso que me está contando usted o que me estás contando fuera cierto, ¿qué me dice eso de ti? Esa es otra. La otra técnica mediante el diálogo socrático es hacer una serie de preguntas que le lleven a encontrar la utilidad de lo que está pensando. Es que ella es una cualquiera y yo soy mucho para ella. Entonces uno empieza a identificar, hay un pensamiento que hay que revalorar. Entonces tú me dices que eres mucho para ella, ¿cierto? Y empieza uno a hablar, cuéntame esto de ser mucho, tú, cómo lo concibes? Y entonces empiezan a contarlo, no, pues es que yo trabajo, yo no sé qué hice cuándo. ¿Y por qué la elegiste a ella como pareja? Pues porque ella es buena, no sé qué hice cuándo. Y si ella es tan buena y tú eres tan bueno, porque ahora estás permitiendo que este pensamiento tenga tanta potencia como para cambiar ese concepto tan bueno que tienes de ella a pesar de lo que hace. Esas son estrategias que uno puede utilizar y las puede utilizar si decides hacerlo por el lado de la terapia cognitivo-conductual tradicional, chévere. Si decides hacerlo por el lado de las terapias de tercera generación, es lo que vamos a ver en los momentos en los que nos encontremos. Profe, ¿Sí? qué pena, ¿me podría recordar en qué consiste la prueba de pensamientos? Es una técnica cognitivo-conductual que implica poner, se llama sí, prueba de pensamientos, recoger la evidencia a partir de un pensamiento que está teniendo. Por ejemplo, uno le dice, cuéntame qué estás pensando en este momento. No, que ella sí quiere estar conmigo. Vale. ¿Cuáles son las evidencias que tú tienes reales de que ella quiere estar contigo? No es que ella me lo dice. Vale, pero pues nosotros sabemos que de pronto la pelada ya no quiere estar con él. Entonces uno le dice, vale, ¿qué evidencia tienes de que lo que te dice es cierto? ¿Cómo es ella cuando quiere algo? Ah, no, ella hace esto, listo. De eso que ella hace cuando quiere algo, ¿qué ha hecho? Entonces dice, ah, no, nada. Ahí estamos dándole la vuelta a ese pensamiento y diciéndole que eso es un video en el que se está montando, ¿cierto? Eso va a traer una carga emocional muy fuerte. Y entonces vamos a hablar, ¿y qué emociones te genera ahora darte cuenta de que si bien ella te dice algo, lo que hace pareciera que te demuestra lo contrario? ¿Y cómo puedes tú hacer entonces para, o cuando alguien está diciendo que te quiere, pero hace lo contrario, ¿qué te está demostrando entonces? ¿Y qué te impide reconocerlo? ¿Vale? Y viene la otra que es la de poner en balanza. Entonces, ¿qué sería lo peor que puede pasar si la relación de pareja termina? Lo peor. Y lo mejor que puede pasar, ¿qué sería?
¿sí? Y ahí estamos trabajando específicamente con la variable de pensamientos. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. En las terapias contextuales nos dicen, bacano, los pensamientos existen, existe la rigidez psicológica, y ahí les voy a pedir el favor que vayamos a la imagen del Hexaflex. ¿Listo? ¿Ya la tienen todos ahí? ¿Me confirman, porfa? Sí, señor. Vale. Sí, señor. El Hexaflex es porque tiene 6 lados, ¿no? 6 componentes y 6 lados. Entonces, ustedes hacia el centro van a encontrar cuáles son los 6 componentes de la flexibilidad psicológica que encontraron Hayes y todos los otros que han trabajado con él. Que cuando hay un elevado nivel de aceptación de las emociones y de los pensamientos, la persona parece ser más flexible. Que cuando se vincula menos, cuando tiene la capacidad de ver sus pensamientos en la distancia y no como conceptos, no como leyes, no como mandamientos, entonces es más flexible. Ya vamos a ir profundizando en esto un poco a poco. Encontraron también que cuando la persona tiene buena atención al momento presente, aumenta la flexibilidad psicológica. Que cuando el yo, es decir, el concepto que tiene que de sí mismo, su self, lo ve en relación con el contexto y no con el yo soy así y así me quedo, o a mí esto me está pasando por imbécil, o si yo no me, yo tengo que mirar cómo no me la dejo montar. Ese es un yo conceptualizado. Hay una serie de conceptos negativos que están marcando su yo, y no el yo contexto sería, en este momento me estoy sintiendo de tal manera por esta situación que acaba de pasar, pero no quiere decir que yo sea así todo el tiempo. Vamos a la otra parte, que es la de los valores, y es la dimensión de lo que es importante y valioso para la persona. ¿Qué es importante y valioso para una persona? Y esa pregunta es importantísimo hacerla cuando estamos haciendo intervención en crisis, es después de escuchar su descarga y de hacer la normalización de todo el componente emocional que tenga, es ¿qué es importante para ti? ¿Qué o quiénes son importantes para ti? Porque vamos a ir encontrando lo que le da sentido a la persona para seguir adelante por encima de la crisis. Y la acción comprometida es lo que hace día a día, los comportamientos que él tiene que están relacionados con eso que es importante para él. Entonces, en términos de flexibilidad psicológica, lo que encuentran estos autores es que cuando las personas están como en el centro, hay mayor posibilidades de que acepten las situaciones y las superen más rápidamente. Lo contrario a los estados o a los procesos de flexibilidad psicológica, que son aceptación, difusión, momento presente, yo contexto, valores y acción comprometida, es lo que está en el de afuera. La evitación experiencial es lo contrario a la aceptación. La fusión cognitiva es lo contrario a la difusión. La fusión con el contenido inflexible del pensamiento en cuanto a ponerse rótulos es lo contrario al yo contexto. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que uno mira cuando está haciendo esa evaluación, es ¿qué fusión hay de eso con la autoestima? Y muchos de ustedes yo creo que habrán pensado cuando atienden las personas que están en crisis es que tienen bajita la autoestima. ¿Cuáles son los conceptos que él tiene de sí mismo que él tiene que aprender a ver en contexto? Es decir, hoy no es que yo sea un idiota, es que con esto que me está pasando, mi mente me está diciendo que parezco, o en este momento mi mente está pensando que soy un idiota. Y así empezamos a darle el lugar a los pensamientos como pensamientos y no como verdades absolutas. Está contrario a la acción comprometida, o es la inacción, es decir, como nos decía Carolina, quedarse dormido, ¿cierto? La impulsividad, reaccionar impulsivamente, o persistir en acciones evitativas así no me sirvan. Hacer evitación y escape, por ejemplo. ¿Se acuerdan esas dos
pautas de reforzamiento, por allá yéndonos como a lo básico del condicionamiento operante, tenemos reforzadores positivos y reforzadores negativos, ¿se acuerdan? Chachus, Señor. ¿vale? ¿Se acuerdan? Vale. ¿Y cuáles son las dos clases de reforzamiento que, bueno, están las dos clases de relación funcional que son refuerzo positivo y refuerzo negativo? Y las dos clases de consecuentes que uno consigue son evitación, o las dos conductas básicas para eso, para lograrlo, son evitación y escape. Entonces, estas acciones, ¿cuántas hace para evitar y cuántas hace para escapar? Y por último está la confusión entre lo que es valioso para la persona. Hay personas que no saben por qué algo es o no valioso para ellos. No lo tienen claro, entonces hay que hacer clarificación de valores. Esos son los 6 componentes del modelo de flexibilidad psicológica, y esa metodología que toma como base esos 6 componentes se llama terapia de aceptación y compromiso. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Y básicamente es terapia de aceptación y compromiso porque implica aceptar de manera radical lo que está sucediendo, comportándome comprometido con lo que es valioso para mí. ¿Sí la cogen? Y viene la pregunta, los que están teniendo consultantes. Si tu consultante empezara a aceptar de manera radical lo que está sucediendo, incluidos los sentimientos, las emociones, los pensamientos y las pérdidas que eso ha implicado, y aparte de aceptarlo, se empezara a comportar en dirección o en alineación con lo que es valioso para él, ¿qué pasaría con la crisis? Pues ya es, ¿Aumenta o baja? pues baja y ya no nos necesitaría de pronto. En tu caso, ¿quién más nos quiere contar? Yo veo ahí a Nasli, a Valerie, no sé si están. Oscar sí sé que está. Lorena no sé si está. Profe, pues en mi caso yo tendría la incógnita porque él ya lo tenga aceptado, y aceptar que muy probablemente su familia no lo vaya a aceptar le va a generar pérdida. Esa es una relación que tendrías que analizar con el contexto. Su familia no lo va a aceptar, él tiene que aceptar radicalmente que eso lo va a entristecer, ¿cierto? Él no tiene que aceptar o no tiene que buscar que la familia acepte, sino aceptar lo que le genera ese rechazo de la familia y seguir actuando, no obstante, por encima de lo que es valioso para él. ¿Qué es valioso para él? Ya establecieron esas relaciones de valor. Sí, para él Pues, es muy profe, yo creo valioso. que, perdón, yo creo que eso puede estar ligado a lo que es de pronto uno asimilar la realidad, ¿no? Uno asumiría eso sin importar cuán doloroso pudiese llegar a ser y viviría bajo esa situación. Sí. Las cosas, digamos que las emociones, aceptarlas como emociones, los pensamientos como pensamientos, nada más, porque no son nada más. Y en este caso, tengo una condición homosexual, ¿cuáles serían los procesos que están aumentando el nivel de sufrimiento de la persona? No las situaciones. Recuerden que, por ejemplo, el rechazo de la familia es una situación, ese es el dato. Claro, yo les voy a mostrar en una siguiente sesión que tengamos, les voy a mostrar metodológicamente cómo podemos trabajar ya con todos esos elementos en una herramienta muy práctica que se llama The Matrix. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hacemos para que la persona no se confunda en que el rechazo de la familia es el dato? ¿Sí? Y ese muy seguramente no está dentro de nuestro manejo. Porque yo no puedo, si yo me pongo a hacer cosas para darle gusto a la familia, entonces estoy renunciando a lo que en esencia soy. Y ahí me abro en otra discusión, ahí me abro en otra crisis y casi que me despersonalizo. ¿Sí? Entonces, ese es un dato. Dime. Eso era lo que yo quería como compartir con respecto a lo que dijo Nasli, porque digamos, para la mayoría de personas
nos es difícil aceptar ciertas situaciones, digamos lo que nos expone Javier, el rechazo de la familia. Pues todos tenemos como ese pensamiento de que nuestra familia, y bueno, no todos, la mayoría piensan que nuestra familia lo es todo y entonces si la familia no nos acepta, entonces no somos nadie. Y siempre uno se va a chocar como con esos pensamientos. O sea, lo que tú dijiste sería lo ideal, lo fantástico, lo que pasara. Entonces, cuando la persona acepta cierta situación, entonces se va a enfrentar a otra, porque es como el miedo a actuar y el decir, yo soy así y no me importa lo que pase, porque importa es mi vida, importa lo que, mi situación, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando. Entonces, siempre uno se va, pienso yo que se va a encontrar como con ese muro, con esa pared, que pues no sé si sea uno como sí, o sea, no sé si uno lo tenga que romper o simplemente ya, es como aceptar el que la persona no quiere por, no sé, sus creencias y demás. Ujú, claro. Eso que nos estaban reportando tanto, yo conozco a Javier como vos, que bueno, Javier y Paula, ¿en qué lugar del Exaflex, si nos vamos al PDF, en qué lugar lo ubicaríamos? El rechazo, el dolor por el rechazo de la familia, ¿sí? Porque miren que aquí esos elementos de la afuera, digamos que no existen porque son variables dificilísimas de manejar. Entonces, el dolor por el rechazo de la familia, ¿dónde lo ubicaríamos? ¿En qué proceso? ¿En el de fusión? ¿En el de contenido contextual o inflexible? En el yo contexto, ¿no? Ahí Desde lo puede ser. personal, lo ubicaría en el yo contexto porque hablamos Ajá, de una fusión que también nos va, pues digamos, a marcar en la exacto. parte de autoestima y en el autoproceso en el cual queremos llegar, porque como tú lo decías ahorita, una cosa es saber qué es lo que sentimos, qué es lo que tenemos, y otra cosa es querer hacer feliz a la familia, y ahí uno entra en una contraparte porque uno no puede ni tener bien al consultante ni a la situación que quiere él generar con la familia, que sería la aceptación. Exacto. Y entonces, para mostrarle a él la diferencia entre el yo contexto y el yo concepto, se llama el otro, un yo conceptualizado, qué actividad se puede hacer? Entonces, ahí les voy a dar una que también vamos a ver, se llama psicoeducación. Entonces, yo le voy a coger, si es autoestima, voy a coger un concepto de autoestima que haya sido analizado y le voy a decir, venga, peines en este espejo. Haga de cuenta que este es su espejo y dígame en este espejo de la autoestima, usted dónde ve que está una situación muy difícil que no ha podido desbloquear. Entonces me dirá, no, miren, el autoconcepto, no, en la autoeficacia. Ah, bueno. Y entonces, ¿y qué es la autoeficacia? Entonces definimos la autoeficacia. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa eficacia? Entonces, yo para no entrar en conflicto con mi mamá porque me rechaza por mi condición, entonces yo mejor no le digo nada, claro, y aumenta la sensación de autoeficacia. Pero ¿qué tal si haces una conversación en donde estés eh, dispuesto a aceptar también su rechazo y a verlo con compasión? Y si tú pensaras en tu mamá de manera se me fue la palabra, porque es que aquí entra el componente contemplativo de las terapias de tercera generación. Si tú pensaras en ella de manera compasiva, ¿cómo se lo dirías? Y si ella te contesta feo, ¿qué te dirías a ti mismo de manera compasiva? Porque están los elementos de compasión y autocompasión. En esto de las terapias también de tercera generación, cuando hablamos de convertir el yo, de pasar el yo de concepto a contexto y de aumentar el contacto con el aquí y el ahora. Entonces miren que son una serie de elementos bien interesantes. Ahora bien, esto en términos de una psicoterapia a mayor largo plazo. Nosotros estamos haciendo intervención en crisis. ¿Cuántas sesiones vamos a tener con estas personas? Hicimos 6. 6. 6, 7 máximo. Y en 6 o 7 sesiones, ¿qué alcanzaremos a hacer? A mostrarles, ¿cierto? A estabilizar la parte emocional,
a poner un poco más en orden los pensamientos, a ser un poco más consecuente con lo que estoy actuando, con lo que estoy haciendo, con lo que estoy viendo, con lo que yo quiero, con lo que es importante para mí. Y luego sí, mirar si una vez ya con eso es suficiente o venimos a la otra parte. Acuérdense que la intervención en crisis va en primeros auxilios psicológicos, terapia de crisis, psicoterapia. Más o menos así va en ese orden. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí ya pasamos la parte de primeros auxilios psicológicos con estos consultantes y estamos en la parte de terapia de crisis o intervención en crisis como tal. Superada la crisis, habrá que mirar si es necesario entonces sugerirle que asista a un proceso de psicoterapia o de pronto ya superada la crisis, pues la persona solita arranca a rodar, porque eso sí, psicoterapia, pues no todo el mundo necesita para salir de una crisis. Recuerden que, como nos decía Eysenck, los malestares psicológicos se superan con psicoterapia, sin psicoterapia y a pesar de la psicoterapia. Entonces, es más, la mayoría de nosotros tengo la sensación de que hemos tenido alguna crisis en la vida, ¿cierto? De los que estamos acá. Y pues la mayoría la hemos superado así. Ahí quedan a veces sus rayones, ¿cierto? Le quedan a uno el rayón, pero lo hemos superado y la hemos llevado y ahí vamos viviendo con eso. Entonces, este esquema de intervención, digamos que aquí estamos viendo la parte más como epistemológica, ¿cierto? De conocer de qué se trata. Y ya en lo aplicado, bueno, esta herramienta les va a servir porque hay una serie de cosas, de dimensiones que usted va a evaluar, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a empezar a evaluar? En la parte de evitación experiencial, cuando dice evaluar el contenido evitado, ¿cuáles son los pensamientos y los sentimientos que quiere evitar? Entonces no le gusta pensar en esto, no le gusta pensar en que la relación se acabó, no le gusta pensar en que la familia lo va a rechazar, ¿cierto? Y esa es la realidad. O sea, y tú le vas preguntando, o en la medida en que haces las conversaciones en las sesiones, tú te vas dando cuenta. ¿Sí? Que es lo que él dice, no es que yo no quisiera pensar en eso, no, es que usted sabe, imagínese, donde mi papá se llega a enterar de esto, yo no quiero ni imaginarme. Entonces, ¿ahí qué contenido está evitando? Pensamientos. No quiero ni imaginarme, pensamientos de no querer ni imaginarme que mi papá se entere de mi condición. Si él se entera, no me lo va a perdonar nunca y me va a matar. Y eso me destruiría. Todo eso son pensamientos que claro que tienen una carga emocional muy fuerte y por lo general se empiezan a evitar. Analizamos también el repertorio evitativo. Es decir, lo que hace la persona para evitar. Entonces, ¿qué hace la persona? Bajar la mirada. ¿Qué hace la persona? Cambiar el tema cuando se está tocando. Hablemos específicamente con el caso de alguien que es homosexual. Entonces, cuando en alguna película o novela o situación conversacional sale el tema, ¿qué hace? Cambiar el tema, levantar e irse, plantear otro tema. Esas son estrategias efectivas para evitar. Y hay que evaluar entonces, aquí nos invitan a evalúe la capacidad que tiene de aceptar. Entonces usted en intervención en crisis, ¿qué tiene que ver? Este man sí está para aceptar esa descarga o hasta dónde tenemos que mirar que alcance a aceptar el malestar. En el caso de la persona de la que nos estás hablando, Javier, habría que mirar la capacidad que tiene de aceptar, pero si no, enseñarlo a verse con compasión. Es decir, ven, Profe, no, él la capacidad de aceptación sobre sí mismo ya la tiene y de hecho la tiene muy pero es que clara, esa no solo es la que que, tiene esa no miedo es la que es lo el está rechazo. conflictuando. No, la que tiene es miedo, es el rechazo sobre la familia. Y más Ajá, que todo que es una familia súper castrante, súper sí, devota, súper complicada. claro. Entonces ahí viene la crisis fuerte, porque digamos que ahí no estamos hablando de que él tenga dificultad en aceptarlo en él. Él tiene un temor muy grande de la reacción de la familia, ¿sí? Y eso lo congela. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias en las que vamos a ir conversando con esta persona para que primero supere este momento de crisis y luego sí llegará algún día que puede que ni siquiera sea en los siguientes 5 años, puede que sea mucho más, en que se confronte con la familia voluntaria o involuntariamente, lo pillaron en algo, ¿sí? Entonces,
y ahí pues ya no, ¿qué más puede hacer? Decir o aceptar o hacer una pataleta y decir que no, pero es mostrarle cómo esa condición tan difícil de la familia sí genera en él esta crisis y que tendrá que prepararse y estar preparado para que en algún momento llegue. Puede que ahora le saque el cuerpo, puede que ahora salga victorioso y esto pase. No tengo claro qué ha pasado con el caso, entonces por eso como que divago un poco, porque no tengo claro en qué consiste bien y pues se nos iría mucho tiempo para que me lo explicaras, pero esperemos llegar a ese momento. Cuando ya veamos como la técnica específica que quiero que les quede, ya como para que cuando se les siente alguien al frente sepan cómo hacer rápidamente para identificar cositas y empezar a mirar cambios, cómo proponer cambios rápidamente. Entonces, aquí vamos a mirar en el contenido de habitación experiencial, eso fue lo que evaluamos. Y pueden empezar a evaluar cada uno de los 6 componentes. Es más, ahorita pueden estar haciendo el ejercicio de estar leyendo, de estar mirando, claro, en esta persona ella se la pasa preocupada, o se la pasa rumiando, o se la pasa distraída, o se la pasa a las 3, o solamente rumea, es decir, tiene pensamientos negativos repetitivos, o, y tiene una dificultad muy grande de enfocarse en el momento presente. Siempre está o acordándose de algo que ya pasó, o anticipando alguna posible catástrofe, que es lo que pasa mucho con los ansiosos, ¿cierto? O con alguien que está en crisis, por lo general está como oscilando entre el pasado y el futuro. Si yo no hubiera hecho esto, si yo antes hubiera hecho esto, entonces, o se va al futuro. ¿Qué tal yo siga así? ¿Será que nunca me va a pasar? ¿Qué tal que esta vieja me deje? ¿Qué tal que mi familia se dé cuenta y se entere que yo soy homosexual? ¿Qué tal que mi pareja no quiera volver conmigo? ¿Qué tal que mi hija yo no la vuelva a ver y después ya no me quiera? ¿Se dan cuenta cómo las personas con las que uno trabaja oscilan constantemente entre uno y otro? Y es necesario evitar, es necesario identificar qué tanto influye eso en su dificultad para ubicarse en el aquí y en el ahora, y eso hay que mostrárselo. Bueno, de fusión ya hablamos, de valores también ya hablamos, y de las conductas relacionadas con valores también ya tuvimos la posibilidad de conversar. Esta es como la matriz básica de los procesos que uno analizaría desde la perspectiva de las terapias de tercera generación y específicamente hablando de la terapia de aceptación y compromiso para alguien que está pasando por una crisis. Si lo eliges hacer por el lado de las terapias de tercera generación, entonces vas a tener que ser muy juicioso en estar dispuesto a que la persona entre en contacto con sentimientos y con pensamientos desagradables para que aprenda a mirarlos en perspectiva y aprenda que tienen una función y que ella tiene toda la capacidad de cambiar esa función. Pero si lo vas a trabajar por el lado de la psicoterapia, si lo vas a trabajar por terapia cognitivo-conductual tradicional, entonces, ¿qué tienes que identificar? Distorsiones cognitivas, ¿cierto? Pensamientos automáticos. Tienes que mirar contextos de evitación y escape y empezar a hacer todas las estrategias para trabajar entonces en esas técnicas. Si lo decides hacer desde el humanismo, por ejemplo, trabajando desde el Rogers, entonces acuérdense que es yo ideal, yo real y dónde está el conflicto. Hay un yo ideal, ¿cierto? Idealmente me debería estar pasando, pero realmente me está pasando esto. ¿Qué puedo yo hacer en este momento de mi vida que no es el ideal para acercarme a ese yo ideal? Dependiendo de la perspectiva de la que escojas trabajar, lo importante es documentarte muy bien de cuáles serían los pasos a seguir. Lo que podríamos hacer en una próxima sesión, que me pondré en contacto con el profe Orlando para contarles, entonces es, para ver cuándo la vamos a hacer, es cómo haría yo una sesión de psicoeducación con un consultante en crisis y cómo utilizaría una herramienta específica que es la Matrix para ayudarlo no solamente a identificar todos estos procesos que hemos visto de una manera mucho más práctica y menos enredada, porque cuando uno lo ve en lo conceptual puede enredarse bastante, y lo entiendo, y tranquilos que con otra sesión tendré la posibilidad de desenredar lo que haya quedado enredado. Entonces,
veríamos cómo haría yo una psicoeducación para mostrarle en qué consiste el problema y en qué consiste el modelo de atención que vamos a tener, y cómo utilizar una herramienta como la Matrix para generar nuevas formas de afrontar esa crisis y empezar a caminar y salir de ella. No sé cómo la vean. Sí, profe, estaría súper bien. ¿Listo? Entonces, Alejandra está ahí, no sé, Lorena está ahí, o Súper, súper, muy bueno. siempre ponen la foto y se van, o cómo es la cosa. No, profe, aquí estamos. Está, sí, María Angélica. Y de pronto para la próxima vez, de pronto que nos veamos, y los invitaría a que prendamos la camarita para no sentirme yo que estoy hablando ahí como solo, porque esa sensación les confieso, no me ha sido fácil. La sensación de que estoy hablando solo me despersonalizo a veces, me desrealizo y digo, uy, no, ya ahora sí estoy grave porque escucho voces pero no veo a nadie, y pues ustedes saben cómo se llama eso, ¿no? De escuchar voces y no ver a nadie. Sí, entonces ya digo, no, ya me llegó el que me trajo ahora sí en un episodio psicótico yo acá. Porque sí, efectivamente escucho las voces y no veo a nadie. Entonces, sí sería como una invitación para tener también un contacto mucho más cercano y directo para poder trabajar. Regálenme un feedback de la sesión de hoy, cómo ven la propuesta. Esto es lo que tenemos desde las terapias de tercera generación y específicamente desde la terapia de aceptación y compromiso para trabajar. Recuerden, primera ola, terapias conductuales; segunda ola, terapias cognitivo-conductuales; tercera ola, las terapias contextuales. Son las terapias Desde mi... basadas en Profe, la ¿podrías explicar? contemplación inclusiva. ¿Me podría recordar lo de la primera, segunda y tercera ola? Uy, la primera hora de conversación, claro. No, no, Ay, no, solo los Karen. nombres, profe. Es que yo llegué tarde, qué No, pena. estoy buscando acá algunos artículos que sé que les van a ser de utilidad para irles compartiendo aquí por el chat, ¿listo? Básicamente, la primera ola de terapias cognitivo-conductuales son las terapias conductuales tradicionales, en las que hablábamos de... espérate. Utilización sistemática, habías dicho. Profe, yo tengo Sí, que Distorsiones la... cognitivas, los pensamientos automáticos y eso las es en No, no. conductas segunda. evitativas. Esa es en segunda. Yo tengo que la primera generación eran todas las terapias conductuales donde simplemente se reducía a la respuesta emocional. Tengo que... Básicamente a la exposición. Entonces, ya les voy a empezar a compartir aquí archivos y les voy a contar por qué, como el afán que tengo. Es que tengo otra reunión ahorita. Entonces, por eso estoy como corriendo un poco y les pido disculpas por eso. Ya les voy a... ¿Qué hice esto? Acá está. Entonces les voy a compartir este PDF que nos habla de la terapia de aceptación y compromiso, ¿cierto? Les voy a compartir. Bueno, este que les estoy compartiendo ahorita es donde Stephen Hayes, Kirk Stroschal y Kelly Wilson, no, este es el de Stephen Hayes, él hace como hacen como una revisión de las terapias de tercera generación en el campo de lo forense. Y acá en este artículo, entonces es donde él nos habla de las terapias de tercera generación como tal. ¿Listo? ¿Qué sucede con estos artículos y mucho de este material? Todavía mucho está en inglés. ¿Listo? El último que les envío, que es la revisión de Hayes. Ahí está explicada bien claramente las 3 olas de terapias cognitivo-conductuales. Sin embargo, si ustedes pegan una buscadita por Google, muy seguramente van a encontrar algunos blogs donde hablen de ellas y les hagan las explicaciones en español mucho más fáciles para entender.
Y les voy a compartir, entonces, para esto de la documentación precisa. Les voy a compartir el libro de este que se llama Psicología y Emergencia, que son como habilidades psicológicas de los profesionales para atención en situaciones de emergencia y socorro, que tiene que ver más con primeros auxilios psicológicos y atención en crisis. Y les quiero compartir el manual de SlideQ. De la maestría, ya les voy a mostrar. Se llama Intervención en Crisis de SlideQ. ¿Listo? Es un poquito más pesadito. Ahí entonces ustedes pueden ver como los tipos de crisis para ir conceptualizando, ¿no? Entonces los tipos de crisis que se buscan, los primeros auxilios psicológicos, en este último que les estoy compartiendo. ¿Listo? Listo. Entonces, pues les digo que para mí ha sido un gusto haberme podido encontrar con ustedes. Esperemos a que acabe de cargarse el archivo porque si finalizamos la reunión, se van los archivos si no los hemos descargado, pues grave. Cuéntenme cómo les fue, cómo vieron este primer ejercicio que hicimos. Profe, pues es interesante ver que hasta el momento habíamos manejado la terapia en crisis prácticamente solo desde el psicoanálisis y pues tú nos estás mostrando diversas maneras también de manejar la terapia y de la solución de problemas de cada uno que se puede dar de diferente manera. Yo creo que a muchos, yo no tengo casos, pero a muchos de nosotros sí nos ha ayudado un poco más de lo que ya habíamos avanzado con lo que nos dijiste hoy. Sí, es complementario. Digamos que todas las estrategias tienden a ser complementarias. Tenemos varias miradas y un mismo interés, que es aportar, ayudar, acompañar a estas personas que en cierto momento lo necesitan. Profe, yo también quiero anexar algo que me di cuenta hoy, creo que mis compañeros también, llenaste el curso, o sea, hay más personas participando y que digamos este tipo de terapias que nos mostraste y algunas técnicas, quizás nosotros las llegamos a utilizar, pero no sabíamos que tenían ese nombre o simplemente fue una herramienta más para nosotros poder como encajar todo aquello que nuestros pacientes, por decirlo de alguna manera, nos dicen cada vez que nos encontramos para hacer la respectiva sesión. Sí, Y ya. sí, hay unas cosas que, y tú tienes toda la razón, y eso nos pasa cuando estamos arrancando, y es que llega la persona y uno está pues muerto el miedo, o sea, con unos nervios impresionantes, con lo que ha recogido del pregrado, cuando le ha quedado tiempo, porque pues por lo general uno en el pregrado estaba a veces más ocupado de otro tipo de estímulos discriminativos. Y ya tenemos la persona al frente. Entonces uno empieza a hacer lo mejor que sabe o lo mejor que puede y después empieza, vea, eso tenía un nombre, vea, eso era que así, vea, por ejemplo, ¿quién ha hecho primeros auxilios psicológicos? Entonces, busquen la definición de primeros auxilios psicológicos y se van a dar cuenta que todos hemos hecho primeros auxilios psicológicos, solo que no nos hemos dado cuenta, pero todos los hemos hecho. Y tiene 4 pasos, los primeros auxilios psicológicos tienen 4 pasos y todos los hemos hecho alguna vez escuchando a alguien. Vale, ¿quién más me quiere regalar un feedback? Profe, la verdad yo sí le agradezco sinceramente porque me abriste un espectro de panoramas
en una escuela que pues a mí me gusta, que pues es la conductual y la cognitiva, y más que estoy tratando de manejar eso con mi consultante y me diste muy buenas herramientas, muy buen panorama con el cual tratar en estas 2 sesiones que nos quedan, en estas 4 sesiones que nos quedan con él. Uy, los estás empezando. Quedan 4 todavía. Vale, Sí, en efecto. Sí, voy a hablar con el profe a ver si de pronto mañana podemos encontrarnos y hacer esta clase que les digo de psicoeducación y de pronto sería un poquito más larga, ¿no? Psicoeducación más, ¿más qué? Más la técnica esta de Matrix para recoger, formular el caso en una sola sesión y de una vez quedar con lo que hay que hacer el resto de las sesiones. Y es extremadamente rápida, es muy chévere, muy chévere. Yo sí quería anotar algo, profe, y es que por lo menos yo lo expresaba ayer. Una cosa es cuando uno está en clase y tiene muchas como herramientas y hace muchas anotaciones, y otra cosa es cuando uno llama al paciente por primera vez y dice qué es lo que pasa, qué es lo que tiene. Y es demasiado, demasiado complejo porque uno, por lo menos a mí me pasó, una cosa es llamarlo y, ok, tomar mucha información, recopilar información y decir, caramba, ¿qué hago? Porque a mí me pasó, es devolverse otra vez a la teoría y hoy lo expresaba Javier, es abrirse nuevamente a muchas posibilidades, a muchas cosas que nos pueden aumentar, por lo menos con mi paciente la sesión de ayer fue la número 4, con la paciente que estoy llevando y digamos que yo sí abordé tomé muchas teorías, hice muchas cosas que pues en la charla que tuve ayer con ella me decía que varias cosas le han servido, ¿sí? Entonces es más que todo eso, sí, digamos que nos abriste muchísimas cosas, hoy dijiste cosas muy interesantes que nos podemos devolver a ver y mirar quién nos puede ayudar a avanzar un poco más. Bien, me alegra mucho, me alegra mucho. Vale, muchachos. Entonces voy a hablar con el profe Orlando a ver si pues me afana es como que ya van corriendo los tiempos para las sesiones. Entonces como para que la herramienta técnica pueda ser como utilizada ya en sesión en caso de que así lo consideren. A ver qué Profe, posibilidades hay entre hacerlo mañana o pasado, no sé. profe, pero como tal, nosotros estábamos hablando ayer con el profesor y pues la idea no es soltar los casos, sino pasar de terapia en crisis a seguirlos manejando. O sea, no es como solamente tener las 6 sesiones y pasarlo o dejar el caso, sino seguirlo manejando a lo más posible hasta llegar como a dar un alivio en las soluciones que tienen, porque muchos de los casos, creo que solo uno de los casos que tenemos, que si no estoy mal fue el de Carolina, fue literal, sí atención en crisis, pero el resto de los casos que todos están manejando, si no estoy mal, no son como tal terapia en crisis y se está manejando más allá de. Más allá de, vale. Sí, el ¿Listo? mío fue el único que fue así como rapidito. De primeros auxilios. Sí. Vale, vale. Listo, muchachos. Voy a contactarme con el profe y entonces ya nos iremos encontrando. Hoy es martes, mañana se encuentran. Entonces se encuentran es lunes, martes y miércoles, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Estaríamos y Pero entonces hacer la pues, sesión que como tenían dijo con él. el, ¿Sí? como dijo el profesor Orlando al inicio de la relación, pues ahí sí ya sería que ustedes cuadraran que tú fueras como el ay, no puedo repetir la palabra. Bueno, El el anfitrión, dueño, sí. eso, de la reunión y nosotros pues como seguimos los espectadores. Entonces, digamos, si tú puedes reunirte los jueves o algo así, pues ya sería que hablaras con él y nos reuniéramos en la semana, porque yo tenía entendido que este curso era de 2 a 5 de la tarde. Sí, habría que mirar. Y no se olviden de darle gracias a ese señor que aparece al fondo mío por tantas cosas que le dejó a la psicología. Que estén muy bien, muchachos. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas tardes. Vale, yo cuadro con el profe Orlando. Gracias, profe. Vale, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Chao.